La primera imagen de nuestro informativo, de nuestro último informativo de medianoche de esta campaña, la protagonizan los candidatos. Les hemos visto en moto por Valladolid, delante de una pecera gigante en el Oceanographic de Valencia, o a la orilla del mar, en Murcia. Cualquier escenario es bueno para trasladar los mensajes de una campaña corta, pero muy intensa. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Contamos las horas que faltan para que termine esta campaña electoral. En los próximos minutos vamos a prestar atención a los mensajes de los candidatos de este jueves. El candidato del Partido Socialista ha cerrado la jornada con un mitin en Castellón. Allí Pedro Sánchez ha pedido el voto para el PSOE, al que califica como un voto valiente porque dice que es el que puede frenar a la ultraderecha. Buenas tardes amigos y amigas. Votar al Partido Socialista significa hacer tres cosas. Primero, formar gobierno. Segundo, frenar al franquismo. Y en tercer lugar, hacer avanzar a España en convivencia, en limpieza y en justicia social. Y es un voto valiente. Esa valentía que no tiene la derecha de alzar la voz ante la ultraderecha, la vamos a alzar los socialistas, todos los progresistas el próximo domingo, para frenar al franquismo. Y en León esta tarde ha tenido lugar el acto central de la campaña socialista en esa provincia, un mitin con la presencia de Luis Tudanca y del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Vemos a la verdadera izquierda callada ante la extrema derecha y haciendo campaña contra el Partido Socialista un día tras otro. No se puede tolerar, no. Mientras estamos viendo a la extrema derecha de este país diciendo que quieren ilegalizar partidos, que quieren ilegalizar el feminismo, hay que pararles el domingo en las urnas, que es donde se para el fascismo, en las urnas. Pensando en la democracia, pensando en la convivencia con Cataluña, pensando en la dignidad de los seres humanos y en la dignidad de los inmigrantes, pensando en el futuro innovador, pensando en los derechos de las mujeres y en la igualdad de género, pensando en el desarrollo de la dependencia. Vamos a por un gobierno amplio, por un gobierno fuerte, de amplia mayoría socialista. Pablo Casado advierte que el PP es el único partido que puede frenar la crisis económica en ciernes que dice niega el PSOE. El candidato popular lo ha señalado en este acto en el auditorio del Oceanographic en Valencia. Allí Pablo Casado también ha cargado contra el gobierno de Sánchez porque asegura que ha puesto en peligro al sector de la automoción con sus anuncios sobre transición ecológica. ¿Cómo es posible que miles de familias de Valencia, de Valladolid, de Palencia, de Zaragoza, de Vitoria, miles de familias estén a la espera de ver lo que se le ocurre ahora a una señora ministra que supuestamente, en nombre de Pedro Sánchez, quiere defender el medio ambiente? Oiga, señores socialistas, lecciones de medio ambiente a nosotros ni una. Y desde Segovia, el senador popular Javier Maroto pide aglutinar el voto bajo las siglas del PP porque dividir a la derecha solo servirá para mantener a Pedro Sánchez al frente del gobierno. En Segovia hay un tercer escaño en juego y el no votar unido, señala, solo contribuirá a mantener al PSOE en la Moncloa. Tenemos que sumar antes de ir a votar porque si no es más difícil poder conseguir el objetivo que tenemos de cambiar el gobierno. Asegura que si de él depende no habrá terceras elecciones e insiste en que Ciudadanos es la garantía para desbloquear la situación política. En ningún caso vamos a estar en el gobierno si no es un gobierno como el de Castilla y León, Ciudadanos-PP, pero desde la oposición también podemos ser muy útiles. Defiende el sistema autonómico, pero cree que los constitucionalistas deben acordar su reforma. La autonomía es eficaz si me acercas los servicios y me los prestas igual que en toda España. Y con medidas para hacer frente a la despoblación. Bajada del IRPF del 60% y seguridad social bajada del 60% a las empresas que se instalen en los pueblos con menos de 5.000 habitantes. Preocupado por la situación en Cataluña y la actitud de Torra, pide a Sánchez garantías para este domingo. Tiene que garantizar el voto de todos los españoles, de todos. Asegura que la mejor encuesta son las urnas y que el principal riesgo es la abstención.
En Paterna, Valencia, el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha denunciado una campaña de criminalización del partido que se ha agudizado después del debate del pasado lunes. De criminalización de nuestros argumentos, de criminalización de los dirigentes de Vox y de criminalización de millones de españoles que votarán a Vox el próximo 10 de noviembre. Pablo Iglesias ha estado de campaña en Bilbao. Allí ha pedido a los nacionalistas que voten a Unidas Podemos el domingo y ha acusado a Pedro Sánchez de dar un giro a la derecha. El candidato de Unidas Podemos ha prometido crear una empresa pública de energía que baje la factura de la luz si forma parte del gobierno. Si nosotros estamos en el gobierno va a haber una empresa pública de energía que mire cara a cara al oligopolio y que baje la factura de la luz apostando por las renovables. Y cuando eso ocurra, eso no se lo quitan a nadie. A la tercera campaña electoral del año ya solo le quedan unas 24 horas. Los candidatos apuran sus últimos mensajes. El que nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista ha sido portavoz del Partido Socialista en el Senado y vuelve a ser candidato de esta formación a la Cámara Alta por su provincia, por la provincia de Burgos. Ander Gil, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Me puedo adelantar en qué situación vamos a estar el domingo por la noche? A eso de las 12 aproximadamente. Bueno, estaremos conociendo seguramente los últimos datos del recuento al Senado, seguramente que es el que más tiempo suele llevar, pero seguro que estaremos más cerca de que este país tenga un gobierno fuerte, estable y coherente, que es lo que necesita después de tanta elección y tanta incertidumbre política. España tiene que tener un gobierno ya, un gobierno que pueda hacer frente a los problemas del día a día de los ciudadanos de este país y también a los retos que nos vienen de fuera, que no son pocos. Teme una elevada abstención precisamente por eso, ¿no? Por tantos meses que llevamos sin un gobierno estable. Yo creo que España es un país de ciudadanos y ciudadanas que siempre que ha habido una llamada a las urnas han participado. Yo creo que la participación no va a ser muy distinta a la que ha habido otras veces porque saben que lo que nos estamos jugando marcar un rumbo para este país y darle estabilidad, no tanto a la política, pero estabilidad al país. Y a partir de ahí podremos dar estabilidad a la economía y a la generación de empleo y creo que los ciudadanos son conscientes de ello. Si se cumplen las expectativas reflejadas en las encuestas que dejaron de publicarse el lunes de la semana pasada, ¿cómo se sale del desbloqueo? ¿Cómo cree que se va a salir de la situación de desbloqueo? ¿Con un acuerdo entre los grandes partidos, lo que se ha venido a llamar la gran coalición, no sé a través de qué fórmula, o bien, en el caso del Partido Socialista, con un gobierno más pensando en los partidos de izquierda y quizá también en los independentistas? Nuestro objetivo es tener un gobierno fuerte, con una mayoría parlamentaria amplia, que no dependa de las fuerzas independentistas. Tener una mayoría fuerte para un gobierno fuerte. A partir de ahí, ser capaces de llegar a acuerdos en un momento como el que vivimos, del que somos muy conscientes, llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas. Yo creo que este es el momento de un partido como el Partido Socialista que es capaz de unir a los españoles en un momento de incertidumbre y de inestabilidad para dar estabilidad a la política y poder seguir avanzando y seguir resolviendo los problemas que este país tiene, sobre todo en materia de políticas sociales. Pero descarta la posibilidad de una gran coalición que afronte de verdad los problemas serios que tiene nuestro país. Y le voy a preguntar evidentemente por Cataluña, que es sin lugar a dudas el mayor problema que tiene en estos momentos España. Bueno, nosotros descartamos una gran coalición, lo descartamos nosotros y lo descarta el Partido Popular. Todos vimos el debate que se produjo a 5 el otro día, y eso no quita para que las fuerzas políticas que digamos con más representación en el Congreso de los Diputados sean capaces de llegar a acuerdos de Estado. Estamos absolutamente convencidos de que eso es posible y deseable. Insisto, si hay un partido con capacidad para entenderse con distintos, ese es el Partido Socialista. Cataluña, como le decía, es protagonista sin duda de toda esta campaña. Hemos conocido en las últimas horas el secreto del sumario, se ha levantado el secreto del sumario de la conocida como Operación Judas. Los detenidos tenían previsto incluso tomar el Parlament el día D. El día D era el día en que se conoció la sentencia del Procés. ¿Cómo valora toda esta situación que se está viviendo precisamente en esa región? Pues con preocupación y además con cierta regusto de que el tema de Cataluña aparque otros temas importantes y otras comunidades autónomas, por ejemplo la nuestra, ¿no? Donde también se vive una crisis territorial, que es la del mundo rural, la de la despoblación, ¿no? Pero es verdad que hay que atender yo creo que como está haciendo el Gobierno de España, el Gobierno del presidente Sánchez, con mesura pero con contundencia democrática para hacer frente a cualquier tipo
de amenaza o de intención de aquellos que han visto agotada la vía política y han recurrido en algunos casos a la vía de la violencia, ¿no? Yo creo que el ministro Marlaska y el gobierno del presidente Sánchez han demostrado actuar con prontitud, con eficacia y poder dar respuesta para garantizar el orden y la convivencia en Cataluña. ¿Le preocupa, sin embargo, que no se pueda votar libremente en esa comunidad autónoma, en algunos colegios catalanes, si se cumplen algunas de las previsiones anunciadas, ¿no?, de determinados boicots planteados por los sectores más radicales del independentismo? No soy partidario del tremendismo, nunca. Creo que es una mala premisa. Soy partidario de contemplar todo tipo de escenarios, de hacer uso de todos los recursos que nos da la ley y de utilizar de manera coordinada y eficaz, como se está haciendo, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con esa buena coordinación que se ha logrado con los Mossos d'Esquadra, que se ha demostrado que es la manera de actuar y la manera eficaz. Esas encuestas de las que hablábamos antes anuncian un crecimiento importante de Vox. ¿Usted cree a qué cree usted que es debido a todo esto? Bueno, yo no creo que sea fortuito, ¿no? Yo creo que la irrupción de la ultraderecha en España viene de la mano de un partido que es una escisión del Partido Popular. Es verdad que es un fenómeno que no es exclusivo de España, vemos como en otros países de la Unión Europea también hay partidos de ultraderecha. La diferencia en España es que mientras a la ultraderecha en los países, el resto de países de la Unión Europea se le practica un cordón sanitario por los partidos de derechas, partidos conservadores o partidos liberales, en España no. En España hemos visto como el Partido Popular y Ciudadanos no solo han pactado con ellos, sino que se han dejado influenciar en sus proyectos políticos y en sus posiciones políticas, llevándolos a posiciones extremistas. Y en este momento estamos ante una amenaza, yo creo que muy importante, porque si se confirma lo que dicen las encuestas, Vox podría ser la segunda fuerza de la derecha en este país. ¿Qué quiere decir? Que el señor Abascal podría ser ministro de un próximo gobierno. Y no es por nada, pero el señor Abascal está planteando cosas que son muy graves para territorios como el nuestro, para Castilla y León. Están hablando de acabar con el sistema público de pensiones. Si hay una comunidad autónoma donde tenemos un número de personas mayores de pensionistas, ese es Castilla y León. Me parece una amenaza muy grave que creo que en buena medida ha crecido, espoliada y blanqueada por estos dos partidos, el Partido Popular y Ciudadanos. Pero ¿no le dio la sensación de que en el debate tampoco se le rebatió demasiado algunos de esos argumentos que planteaba Santiago Abascal? Que el resto de candidatos parece que no querían entrar en el cuerpo a cuerpo con el líder de Vox. No se trata de entrar en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo creo que la estrategia en un debate donde estás tan mediatizado por muchos bloques temáticos y por un tiempo muy limitado, tienes que a veces elegir entre explicar tu proyecto de país, y ahí se vio un presidente del gobierno que tenía un proyecto para España y se centró, más que en rebatir, en explicarle a los españoles el proyecto de futuro que tiene el Partido Socialista, y creo que la mejor manera de contestar a la ultraderecha es el día 10 en las urnas. Y no tengo ninguna duda que hay una mayoría sensata, no solo de ciudadanos progresistas, sino ciudadanos incluso de centro, que van a dar una respuesta importante de rechazo a esa irrupción de la extrema derecha y a los partidos que la han amparado. Bueno, le quiero preguntar a Ander Gil, que es, como les decía al principio, el candidato del Partido Socialista al Senado por la provincia de Burgos, precisamente por eso, por la Cámara Alta. Su partido en las elecciones del 28 de abril obtuvo una mayoría cómoda, una amplia mayoría en el Senado. ¿Esperan repetir estos resultados el día 10 de noviembre? No creo que haya una sola razón para pensar lo contrario. Yo creo que los ciudadanos no se equivocaron desbloqueando el Senado. El Senado había estado bajo la mayoría absoluta del Partido Popular y, por ejemplo, lo utilizaron para bloquear la aprobación de una senda de estabilidad que hubiera permitido que en Castilla y León se hubiera invertido por 124 millones de euros más para la sanidad pública, para los consultorios rurales que tenemos dispersos por toda la geografía de Castilla y León, ¿no? Yo creo que los ciudadanos han tomado buena nota de que en el Senado se deciden cosas importantes como esta, que afectan a la vida del día a día de los ciudadanos, y no se equivocaron entonces, no se van a equivocar ahora, y van a proteger ese Senado al servicio de la ciudadanía, y por tanto van a otorgar una mayoría abultada al Partido Socialista, no tengo ninguna duda. Ese Senado volverá a ser protagonista si se vuelve a hablar de la aplicación o no del 155, porque parece que últimamente apenas hablábamos de la Cámara Alta, y a raíz de la decisión de aplicar el artículo 155 en Cataluña se volvió a hablar y mucho. ¿Se imagina volviendo otra vez a votar precisamente ese artículo? Bueno, los socialistas somos partidarios de todos y cada uno de los artículos de la Constitución española, del primero al último, incluido el 155, que por cierto apoyamos, y yo fui el portavoz encargado de defender la posición del Partido Socialista, apoyamos cuando estábamos en la oposición con lealtad al Estado y al Gobierno, el Gobierno del señor Rajoy. Ahora no estamos viendo esa misma lealtad, ¿no? Yo creo que el Senado aplicará el 155, pero
quien activa, quien pulsa el botón rojo de 155 son aquellos que vulneran unilateralmente la ley, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución española. Pero creo que el Senado también ha sido protagonista por algunas cuestiones que los ciudadanos han visto. El Senado, por ejemplo, elige la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Yo recuerdo como el anterior portavoz del Grupo Parlamentario Popular se le escapó un WhatsApp que todo el mundo recordará, que decía que, bueno, que no se preocupara nadie, que ya tenían mayoría absoluta en el Senado y por lo tanto iban a poder controlar la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que se eligen en el Senado, porque su objetivo, y lo decía en su WhatsApp, era controlar la Sala Segunda, que es la que juzga, por cierto, algunas causas de corrupción del Partido Popular. Eso también lo han visto los ciudadanos, saben que se decide en el Senado, por lo tanto que somos protagonistas por más cuestiones que el 155. Está hablando de Ignacio Cosidó, que quien fuera también senador autonómico por nuestra comunidad. Es verdad que la ciudadanía, cuando se le pregunta a veces por el Senado, tiene muchas dudas, y es verdad que el Senado tiene que ser por encima de todo una Cámara de Representación Territorial, pero yo no sé si usted, que ya tiene la experiencia y que ha sido portavoz de su grupo en la Cámara Alta, necesita de forma urgente algún tipo de reforma para que de verdad cumpla ese cometido. Yo lo primero que creo que necesita es de usar de manera conveniente las herramientas que ya tiene, que no son pocas. Ajá. Cuando uno las conoce no son pocas, ¿no? Y utilizar el Senado no para bloquear el avance de este país, como hizo el Partido Popular, y he puesto un ejemplo, como es el de la aprobación de la senda de estabilidad. Creo que sería conveniente un Senado que utilizara algunas herramientas de coordinación del Estado de las autonomías para igualar la prestación de algunos servicios, por ejemplo, la utilización de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que nos permitiría poder coordinar políticas a nivel horizontal entre comunidades autónomas. Y, por supuesto, yo sé que el Senado necesita una gran reforma, que vendrá derivado de una reforma de la Constitución, pero en tanto en cuanto llega ese escenario para la reforma de la Constitución, creo que lo que hay que hacer es utilizar el Senado y las herramientas que tiene de manera conveniente, y eso lo asegura una mayoría del Partido Socialista en esa Cámara. En el Senado se puso en marcha, por cierto, una comisión dedicada a plantear medidas que solucionen el problema de la despoblación. No sé en qué punto se ha encontrado esta, porque claro, como llevamos tantos meses de incertidumbre y en una situación tan inestable, no sé si esto ha ido a más o está estancada. Bueno, una vez que se disuelven las Cortes, lógicamente decaen. Pero se avanzó en esa comisión. En la etapa pasada yo creo que se avanzó bastante, ¿no? en esa parte del diagnóstico y del estudio del problema de la despoblación. Digamos que lo que nos faltaría sería una nueva legislatura, un gobierno que desarrollara medidas contenidas, por ejemplo, en esa estrategia nacional que puso en marcha el Gobierno, y que desde el Senado se pudiera controlar la acción del Gobierno en el desarrollo de esta estrategia nacional de lucha contra la despoblación, de tal manera que esa comisión pudiera ejercer un poco del control parlamentario del desarrollo del plan y pudiera hacer aportaciones al desarrollo de esa estrategia que creo que es tan necesaria en el mundo rural. Bueno, he invitado esta noche a Ander Gil, le ven con una chaquetilla muy de primavera, más que de otoño-invierno, y creo que esta mañana ha tenido que pasar por un temporal de nieve, entre comillas temporal, no ha sido para tanto, pero la nieve. Usted que se ha recorrido y que durante los últimos días, durante las últimas semanas, muchos pueblos, muchas comarcas de Castilla y León, ¿le molesta que se haya hablado mucho más esta campaña de Cataluña que de esos problemas que sufre el mundo rural en una comunidad como la nuestra? Sí, me molesta que se ocupe de manera abusiva tantos titulares, tantas portadas con un tema de que hay que ocuparse, pero hay otros problemas del día a día de nuestros pequeños municipios, donde viven ciudadanos, donde hay pensionistas, donde hay personas jóvenes que no tienen oportunidades, que suponen una crisis territorial también en este país y que quizás ocupan menos titulares. Me hubiera gustado que sin dejar de atender convenientemente a una crisis de convivencia como la que se vive en Cataluña, hubiera habido más titulares y más espacio para el debate territorial del mundo rural. ¿Va a ser posible en esta legislatura, cuando arranque, y si arranca definitivamente, reformar de verdad el modelo de financiación autonómica para que se atienda de verdad las necesidades en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de dependencia? Yo creo que es una de las asignaturas pendientes y uno de los compromisos del presidente Sánchez. Una vez se inicie la legislatura, iniciaremos el trabajo con los interlocutores necesarios para poner encima de la mesa un nuevo modelo de financiación autonómica. Pero fíjese, sin llegar a esa fórmula definitiva y necesaria, creo que podemos hacer otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, que este país tenga unos presupuestos generales del Estado. Y quiero recordar,
Si España hubiera tenido hoy unos presupuestos generales del Estado que el Partido Socialista había negociado con Unidas Podemos y que las derechas y los independentistas tumbaron, Castilla y León hubiera tenido una mejor financiación, nada más y nada menos que un 10% de presupuesto más para el desarrollo de múltiples políticas. Si a eso le sumamos la senda de estabilidad que el Partido Popular y Ciudadanos vetaron en el Senado, hubiéramos contado con 124 millones de euros más para desarrollar diferentes políticas en Castilla y León. Modelo de financiación sí, presupuestos generales del Estado también, aprobación de una senda de estabilidad que nos dote de mayores recursos para atender las necesidades que no son pocas que tenemos en el mundo rural, pues lógicamente también. O sea que podemos hacer muchas cosas aparte de ese modelo de financiación. ¿A qué le va a dedicar Andegil las últimas 24 horas de esta campaña electoral? Pues estar en mi provincia, en Burgos, donde recorreremos diferentes lugares de la capital, donde estaremos en el barrio de Gamonal y estar con mis compañeros y con la ciudadanía, pues terminando de explicar y llegar hasta el último rincón para decir a los ciudadanos que el día 10 hay una oportunidad para que este país tenga un gobierno fuerte, estable y progresista, y a poder ser una legislatura de 4 años donde podamos ocuparnos menos de hacer campaña y más de desarrollar políticas. Sí, sí, eso sin lugar a dudas. Gracias, Andegil, candidato del Partido Socialista al Senado por la provincia de Burgos. Suerte en estas últimas horas de campaña. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Tiempo para la publicidad. Enseguida llegan tertulianos y, evidentemente, el tiempo del análisis. Hasta ahora.